El paro nacional que afronta Colombia tiene a la ciudadanía en un estado de zozobra e incertidumbre frente a verdades y mentiras del desenlace que tendrán estas manifestaciones que están a punto de completar un mes. Le consultamos al abogado penalista, docente de la Universidad de Nariño, Vicente Arbey Villota, sobre este tema de actualidad. Doctor Vicente, bienvenido a Pasto Noticias. Y por favor, ¿qué tan cierto o falso es que si el paro nacional se prolonga por más de un mes, esto podría afectar la Constitución y se podría remover el Congreso? Lo primero que debemos señalar es que es absolutamente descartada esa posibilidad. No existe una norma que debería ser constitucional que así lo pudiera establecer, de manera que efectivamente se trata de un fake news. Es una cuestión que ha puesto a rodar varias redes sociales, pero definitivamente ello no es así. Para efectos de una reforma constitucional o de una asamblea constituyente, existen otros procedimientos establecidos en la Constitución y que tiene que ver básicamente con un trámite legislativo o con una iniciativa popular. ¿Una reforma constitucional es posible como desenlace de este paro nacional? La Carta Política de 1991, por el contrario, es una carta supremamente amplia en materia de libertades, de derechos y de garantías. Es de las constituciones de mayor avanzada en Latinoamérica y en el mundo. Pero sí es importante tener en cuenta que existen ajustes necesarios que deben hacerse a la Carta Constitucional. La primera conclusión a la que podemos llegar es que realmente sería demasiado extremo recurrir a una Asamblea Nacional Constituyente para desembocar todo este proceso que se está viviendo. Lo que no desconoce tampoco el carácter constituyente de la movilización ciudadana en el país. Hay que tener en cuenta o hay que partir de un hecho que es absolutamente evidente y claro. La ciudadanía quiere otro país. Se cansó de ese modelo de país de manera definitiva. Creo que ese anhelo no lo han sintonizado las clases dirigentes, no lo ha sintonizado el gobierno. La ciudadanía no quiere ya vivir bajo esta dinámica económica, política, jurídica y social. Eso es muy claro. Pero me parece que es un riesgo alto tramitar una Asamblea Nacional Constituyente sin que se haya primero canalizado una serie de dinámicas al interior de la movilización social. Es decir, creeríamos que en principio la Constitución del 91 es un elemento fundamental para mantener y para implementarse dentro de la dinámica social. Hay unos ajustes, por supuesto, absolutamente necesarios. Por ejemplo, el sistema de la democracia representativa. No nos digamos mentiras. La sociedad, la ciudadanía se encuentra en una situación de segregación política. La gente no está decidiendo sobre sus intereses, sobre los temas neurales, no los está decidiendo. Hay una élite enquistada en el poder. Eso no lo pudo superar, por ejemplo, la Constitución de 1991. No fue posible. Esas castas se mantuvieron, se encaletaron, o mejor, se trataron de camuflar en otras dinámicas. Es cierto que ha habido aperturas a nivel de nuevos partidos de oposición, pero bueno, vamos ya a 30 años de la Constitución del 91 y no ha llegado el primer gobierno alternativo al poder, y eso sí es supremamente dramático. El sistema que opera en el país es un sistema eminentemente clientelar. Hay una clientela política desde el nivel nacional, nivel regional y nivel local, y eso es con lo que hay que acabar. Frente a eso tiene que hacerse un ajuste, por supuesto, necesario, profundo. Debe haber una búsqueda de mayor representatividad. Yo creería que una alternativa importante a considerar es pensar en circunscripciones especiales, así como existe circunscripción especial indígena, para las negritudes, para los desmovilizados, los postulados de las FARC, para las víctimas. Hoy en día, hace poco, la Corte Constitucional, hace 2 o 3 días, avaló las curules de las víctimas. Creería que deberían existir ese tipo de circunscripciones, por ejemplo, para los jóvenes, por ejemplo, para los campesinos, por ejemplo, para las mujeres, para los estudiantes, sectores que no se encuentran representados en el Congreso de la República. La mayoría de los congresistas son personas que tienen 20, 30 años de permanencia en el Congreso, de tal suerte que eso difícilmente va a cambiar. De tal manera, entonces, la propuesta es sí discutir. Yo creo que la academia tiene que volcarse a esa discusión con la comunidad para buscar las alternativas y para buscar las salidas frente a esta situación que, si bien es de crisis, me parece que también es fundante. Hay algo que están haciendo, hay una nueva ciudadanía que están haciendo, una nueva ciudadanía que ya no se va a dejar arrebatar sus derechos y que está exigiendo cambios.
Si el gobierno, si las clases dirigentes no tienen la altura, la estatura para dar lugar a esos cambios, pues definitivamente la situación se seguirá prolongando, pues si nosotros aspiramos a que todo se mantenga dentro de la civilidad, dentro de la paz, del respeto de los derechos humanos irrestricto. Doctor Vicente, ¿el estado de conmoción interior puede darse por parte del gobierno nacional? Yo creo que el gobierno no ha descartado esa opción, la viene vaticinando desde hace varios días, varias semanas tal vez. Justamente el día de mañana hay una ponencia, hay un evento que tiene la Universidad de Nariño, la Facultad de Derecho, que se llama Aula a la Calle, va a estar disertando allí el profesor Cristian Pereira y uno de los estudiantes de nuestra facultad sobre el particular. Lo que debemos decir es que la conmoción interior es la medida más equivocada que puede tomar el gobierno en medio de esta situación. Lo que evidencia la cantidad de bloqueos en la mayoría de vías principales del país, las marchas multitudinarias, las movilizaciones desde el campo, desde los indígenas, es que definitivamente el Estado no le puede dar una solución militar ni una solución de orden público a un problema que es eminentemente político. Menos aún utilizar el derecho penal como lo anunciaron tanto la Procuradora General de la Nación como el Fiscal General. Creo que este no es un problema que se resuelva con el derecho penal, es un problema que se resuelve con política clara. Y tiene que haber una apertura importante, tiene que haber una apertura drástica. Aquí quienes tienen que hablar son los jóvenes. Estas resultas de la movilización social son de los jóvenes y tienen que haber unas negociaciones multinivel. Yo creo que eso es importante. El Comité Nacional de Paro no abarca, no representa todo el conglomerado que está en las calles. Creo que tienen que hacerse unas negociaciones, unas mesas locales, unas mesas regionales con unas agendas muy específicas, muy particulares, con creación de espacios de poder alternativo desde la ciudadanía. Esa es la forma de canalizar toda esta movilización que hay, la cualificación, la formación en la que debe estar inmerso también el ciudadano para hacerle frente a toda esta dinámica, me parece que es vital, fundamental, y creo que en eso las universidades lideradas por la Universidad Nacional de Colombia ya están empezando a diseñar un papel sobre el particular. ¿Las demandas que se han interpuesto ante la Corte Penal Internacional en contra del gobierno prosperarán? Verdaderamente, el acceder a la Corte Penal Internacional es mucho más exigente que acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos hablando de un tribunal penal para juzgar responsabilidad individual que se ocupa de los casos más graves, de los más altos responsables de esos casos, y que por supuesto no han tenido la atención suficiente, la atención necesaria dentro del Estado. Eso se llama el principio de complementariedad. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también utiliza un criterio de complementariedad, es decir, que actúa cuando se evidencia falta de capacidad o falta de voluntad por parte del Estado para enjuiciar a quienes han cometido dichos crímenes. Pero adicionalmente lo que se debe evaluar aquí, ya desde el punto de vista sustancial o material, es si la violencia que viene ocurriendo en Colombia es compatible con los estándares de exigencia de la Corte, y es la calificación jurídica que requiere como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, me parece que es importante que exista esa expectativa en el orden nacional, que se sepa por parte del gobierno nacional que hay unos organismos internacionales que están vigilantes, que están pendientes de lo que está ocurriendo en Colombia. Y lo que sí tenemos que lamentar de manera definitiva y contundente, y rechazar, por supuesto, es la negativa del gobierno colombiano a acceder a la visita in loco que tenía programado o que había solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si hace 2 años el gobierno colombiano criticaba al gobierno de Venezuela por no haber recibido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inclusive fue hasta Cúcuta el presidente Duque a acompañar a los miembros de la Comisión Interamericana. A hoy, en Colombia 2021, el presidente Duque haya negado a través de la Cancillería el ingreso de la Comisión Interamericana al país. El gobierno ha dicho que las entidades de control, la Fiscalía, la Procuraduría, hagan su trabajo primero y luego vemos si es viable o no atender la visita de la Comisión Interamericana. Por favor, eso es conocer un mandato específico de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las visitas in loco no necesitan que primero se agote cuestiones de subsidiariedad para efectos de realizar una supervisión
en conjunto con el mandato que tiene la Comisión Interamericana. Entonces, esa visita in loco precisamente está relacionada con la posibilidad de expedir medidas cautelares a favor de los manifestantes en este caso. Eso muestra el carácter antidemocrático del gobierno, y hay que decirlo. Un gobierno democrático jamás le puede cerrar las puertas a un organismo de derechos humanos de tan alta seriedad como la Comisión Interamericana. De suerte que eso sí preocupa mucho. Y si a eso le sumamos la situación de conmoción interior, pues mucho más.